Entonces, yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos de aquí son primera generación de cristianos? Primera generación de cristianos. Quiero ver su mano. Me explico. Yo, por ejemplo, soy tercera generación de cristianos, porque mis abuelos eran cristianos, mis abuelos primero conocieron al Señor, después mis papás, y ahora yo soy la tercera generación. Nuestros hijos son cuarta generación de cristianos. Habiendo dicho eso, ¿cuántos son primera generación de cristianos? Muy bien. Ustedes tienen la oportunidad de romper con todo el pasado, porque antes que vivíamos sin Cristo, con el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, vivíamos sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, y ahora tenemos un destino eterno de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esto, gracias por su entusiasmo, gracias. Porque es importante que la bendición de Dios que nosotros hemos recibido a través de Cristo Jesús, porque vivimos en un mundo que está bajo el maligno, está bajo maldición, pero nosotros cuando llegamos a Cristo, cuando volteamos a ver a Cristo en el sentido figurado, en el sentido espiritual, más que sentido figurado, en el sentido espiritual, volteamos al Calvario y vemos a Cristo ahí, recibimos todas las bendiciones que fueron ganadas, porque Pablo dice a los romanos que en el primer Adán todos murieron, pero ahora en el segundo Adán, esto es en Cristo, todos somos vivificados. Y ahora todos llegamos a tener la bendición de Dios. Ya la tenemos, pero necesitamos nosotros ponerla a ser activada. Entonces, es importante que entendamos que el plan original de Dios es bendecirnos. Dios nos creó para bendecirnos. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 27 y 28, Dios está creando al hombre. Y lo primero que hace no es presentarle a los animales, lo primero que hace no es decirle cómo va a trabajar el huerto, lo primero que hace no es decirle qué pueden comer y qué no pueden comer, lo primero que hace no es darle instrucciones específicas de cualquier cosa, sino que lo primero que hace es bendecirlos. Es lo primero que hace, declara palabras de bendición. Y sí, esas palabras de bendición son para multiplicación, son para fructificación. De hecho, Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Eso fue lo primero que hizo. Y los bendijo Dios y les dijo. ¿A quién les dijo? O sea, no fue como en el principio, Génesis 1:1, que dice: y creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo Dios, hágase la luz. No lo dijo para existencia, ya había creado al hombre, pero aquí les dijo Dios al hombre, al hombre que acababa de crear, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en este contexto, en el contexto que estamos viendo en el pueblo de Israel, el imponer las manos sobre la siguiente generación, sobre nuestros hijos, sobre alguien en particular, tenía una connotación de bendición y de impartición. Por eso, y es toda una doctrina donde enseñamos esto a nuestra siguiente generación, porque es importante entender qué significa la imposición de las manos. Tan es así, tan importante es que en la Biblia se detiene para decir que cuando Jacob iba a bendecir a los hijos de José, José acerca a sus hijos a Efraín y Manasés, pero la Biblia se detiene para decir que pone a Efraín en su izquierda y a Manasés en su derecha, para que su papá Jacob ponga su mano derecha sobre Manasés, que era el mayor, y su mano izquierda sobre Efraín. Pero Jacob hace esto, cruza las manos para poner la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y José ve esto y le dice: no así, padre mío, porque este es el mayor, a este le toca la mayor bendición. Pero él dice: no, lo voy a hacer así porque Efraín va a ser el mayor, va a ser el primero, y Manasés va a ser el segundo.
Entonces es interesante que la palabra que Dios dio a Efraín y Manasés a través de Jacob, hasta el día de hoy conocemos a Efraín y Manasés y decimos siempre Efraín y Manasés, aunque Efraín era el menor y Manasés era el mayor. Entonces cada uno, y podemos hablar así de muchos ejemplos de la Biblia sobre la transferencia de bendición o la transmisión de la bendición. Pero nosotros tenemos que hacerlo de una manera con fe, hacer esa transferencia o esa transmisión de la bendición que hemos recibido de parte de Dios de una manera ordenada, de una manera estructurada, para que la bendición pueda llegar a nuestra siguiente generación. Decía en la mañana el pastor Adrián, no basta solamente con orar por nuestros hijos y bendecirlos y declarar y todo. Hay algo más que necesitamos hacer. De hecho, en Hebreos capítulo 11, verso 21 y 22 dice: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras, cosas que no habían pasado. Y aquí es importante que cada uno de nosotros estemos conectados con Dios por medio de la fe para poder recibir una palabra de Dios que nos va a dar una bendición para declararla en la siguiente generación. Nosotros necesitamos cada día conectarnos con Dios, porque las palabras que vamos a decir a nuestra siguiente generación van a tener trascendencia en el destino de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestros tataranietos. Por eso, cuando nosotros lo hacemos, lo debemos de hacer en el más amplio sentido de dignidad que Dios nos ha dado, porque nosotros es algo que vamos a hacer, que no es algo nuestro. No podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos conectarnos con Dios para que la bendición venga sobre nosotros, y nosotros vamos a ser un canal de bendición para la siguiente generación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Ahora dice Hebreos 11, 21 y 22: por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Y luego dice el siguiente versículo: por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyando sobre el extremo de su bastón. Si la Biblia se hubiera detenido en esa parte donde dijera por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José, estamos hablando de Efraín y Manasés, hasta ahí hubiera estado bien. Ahí la Biblia se hubiera detenido y hubiéramos dicho está bien. Pero me llama la atención que dice y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Y yo le preguntaba a Dios, bueno, ¿y eso por qué está en la Biblia? ¿Por qué está ahí? ¿Qué implicación tiene que él haya adorado a Dios apoyado en el extremo de su bastón? Y Dios me llevó a tres cosas que tienen importancia para el bastón. Porque Dios, si es cierto, al menos que usted esté batallando con sus rodillas o algo y necesite un bordón o un bastón, pero cada uno de nosotros en el sentido espiritual, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos, dice la Biblia, somos escogidos, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y somos reyes y sacerdotes. Y un rey, todavía, de hecho, hoy en la actualidad todavía se usa, un rey tiene un cetro, un bastón, que ese tiene un significado especial, y lo usaban en el contexto y en la connotación del pueblo de Israel. El bastón tenía varios significados y usos simbólicos muy importantes. Y yo encontré tres importantes que lo podemos demostrar en la Biblia. Es liderazgo, protección y poder. Cuando nosotros transmitimos a nuestra siguiente generación en el sentido espiritual ese potencial, porque ya está ahí, ese potencial ya está ahí. Entonces el bastón tenía esa connotación, ese significado: autoridad y liderazgo, protección y guía, y poder y milagros. ¿Por qué? Porque cada uno de ese bastón en la antigüedad, cada uno tenía su bastón y ponían su nombre de la familia. Si fuera hoy en día esa costumbre, pondrían ahí su apellido como el clan de la familia, porque tenía esa connotación de autoridad y de liderazgo. También y hay muchos pasajes que pudiéramos mencionar sobre eso. También era un instrumento de protección y guía, porque también
se tenía lo usaban mucho los pastores. Moisés lo usaba, Jacob lo usaba, y de hecho también cuando alguien se quería perder, con ese lo acercaban al rebaño. Y en ese sentido, por ejemplo, David, el fiel pastor de Israel, escribiendo el Salmo 23, dice: tu vara y tu cayado, hace mención a ese bastón. Y también es un símbolo, trae una simbología de poder y milagros. ¿Se acuerdan todos los milagros que hizo Moisés por medio de la vara que él tenía? Dios le dijo cuando estaba enfrente del mar rojo: extiende tu vara y el mar se abrirá en dos y vas a pasar. Con esa vara que tienes en tu mano vas a producir muchos milagros enfrente de Faraón en Egipto, para que Faraón pueda liberar al pueblo de Israel. También la vara era importante, tan importante era así que la vara de Aarón, la Biblia dice que en Números capítulo 17 habla todo el capítulo acerca de cómo las varas de cada uno de los jefes de las 12 tribus de Israel fueron llevadas al tabernáculo, y la vara de Aarón, de la vara sacerdotal, esa fue la que reverdeció, produjo flores y produjo almendros, y esa fue la que después pasó a estar dentro del arca del pacto. En el arca del pacto había tres cosas significativas, que era una urna de oro con maná del cielo que habían comido en el desierto, estaba la vara de Aarón que había reverdecido, y estaban las tablas de la ley. No vamos a entrar en eso pero tiene mucho significado el que cada una de esas cosas estén ahí. Entonces, hoy en día enfrentamos el mayor reto como familias, como matrimonios también, para poder delegar transferir una bendición a la siguiente generación. Y a lo mejor, si tú estás aquí, tú eres un joven, a lo mejor eres un adolescente y estás aquí y dices: bueno, eso a lo mejor, esa enseñanza a lo mejor no es para mí. Déjame decirte que sí, porque tú tienes que comenzar desde ahora a visualizar las cosas. Dios dice en su palabra que la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces tú tienes que ya empezar a visualizar tu próxima generación. Y ahora hay cosas que tú tienes que hacer ahora, como la honra que tienes que dar a tus padres para que puedas continuar con ese legado de bendición. Es una bendición poder estar este día aquí, pudiendo recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. No estamos aquí no porque no tengamos otra cosa para hacer. Estamos aquí porque necesitamos ser llenos de la presencia de Dios, llenos del conocimiento de la verdad de su palabra, pero que ese conocimiento nos sea revelado. Y para transmitir la bendición a la siguiente generación por medio de la fe, porque necesitamos la fe para poder hablar las cosas. Porque hace rato platicábamos y la pastora nos compartía testimonios, y la fe es el motor que mueve a todo cristiano y a toda la vida, en toda la vida cristiana. Y Dios así es. Dios no te da el mapa completo. De hecho, las jornadas que el pueblo de Israel caminó al salir de Egipto, antes de llegar a la tierra prometida, Dios no les dio todo el panorama. Dios lo podía hacer, pero Dios no trabaja así, porque Dios está interesado en que cada uno pongamos a ejercitar nuesra fe. Dios lo llevó de Ramasés a Sucot, la primera jornada, de Sucot a Etam, la segunda jornada, de Etam a Pi-Hahirot, de Pi-Hahirot a la orilla del Mar Rojo. Y en cada una de esas jornadas había eventos particulares donde ellos tenían que ejercitar su fe. Llegan a un punto donde no hay agua en Refidim. Éxodo capítulo 17 habla de ese evento donde llegan a un lugar donde no hay agua. Y aparentemente, de hecho, Refidim significa un lugar de descanso, y ellos dicen: pues aquí no hay descanso porque no tenemos agua. Y ahí hay un altercado con Moisés, y empiezan a altercar con él, y dice: ¿para qué nos sacaste de allá de Egipto? Aquí estamos sufriendo porque no hay agua. Y luego empiezan a tener una lucha contra Amalek. Más adelante, en ese mismo capítulo, empiezan a tener una lucha con Amalek, que no los quiere dejar pasar.
Entonces, y ahí encontramos otra vez la vara, la vara de Moisés. Moisés, Dios le dice, sube a la montaña, levantas tu vara, y se dan cuenta que cuando está la vara en alto, Josué prevalece y va ganando terreno contra Amalec. Pero cuando Moisés se cansa y empieza a bajar sus manos por el mismo cansancio de tener las manos levantadas con la vara, Amalec empieza a prevalecer contra el ejército de Israel. Y se dan cuenta y sube Aarón y Hur a sostener las manos de Moisés, y es como tienen una gran victoria. Entonces, qué interesante es que nosotros cuando Dios nos da una palabra, porque Dios al pueblo de Israel le había prometido Canaán. Por eso le llaman la tierra prometida, porque era una tierra que Dios había prometido a Israel. Ustedes ahorita, por los anuncios que estaba viendo, tienen una promesa de tierra propia, y Dios les va a dar esa tierra. Pero para eso se requiere otra vez, para eso se requiere fe. Todo interviene fe, porque tenemos que dar pasos, y es donde Dios se glorifica, porque en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra propia lógica no podemos ver las cosas, pero Dios ve en lo espiritual las cosas que nosotros no podemos ver, pero necesitamos materializarlas, y las vamos a materializar por medio de la fe. Ahora, aquí fue la introducción para decirles cómo transmitimos la bendición a la siguiente generación. Necesitamos al menos 4 cosas importantes. 4 cosas importantes para poder transmitir la bendición. Porque es cierto, el imponer las manos, sí, hay que imponer las manos para bendecirlos. De hecho, yo estaba investigando las culturas del pueblo de Israel, y hoy en día, no estamos hablando del Antiguo Testamento, hoy en día las familias paternas de los judíos, lo que ellos hacen el viernes por la noche, antes de comenzar el Shabbat, ellos van sobre sus hijos en las noches y ponen sus manos sobre los hijos y los bendicen y declaran una palabra sobre ellos. La bendición sacerdotal de Números 6, al final de ese capítulo, que dice: el Señor te bendiga y te guarda, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y te dé paz. Y ellos dicen, a los hombres les dicen: te haga como Efraín y Manasés, y a las mujeres les dice: te haga como Raquel, como Rebeca y como Lea. Y ellos bendicen a sus hijos y bendicen a sus hijas. Pero no solamente basta con hablar, no solamente hay que declarar. Es bueno declarar, es bueno hablar, y tenemos que tener cuidado de cómo hablamos. Vamos a hablar bendición y no maldición. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte están en el poder de tus palabras, en el poder de tu lengua, dice textualmente el libro de Proverbios. La vida y la muerte están en el poder de tu lengua. Y dice que el que la ama comerá de sus frutos. Entonces, cuando hablamos bien, porque bendecir es bien decir, es bendecir, bien decir. Vamos a hablar bien de nuestros hijos y vamos a hablar bien a nuestros hijos. Estamos en una cultura donde somos muy buenos para decir: llegaste con malas calificaciones, eres un burro, ¿por qué llegaste con esas calificaciones? O descubrimos que nos dijo algo que sabemos que no es cierto, y le decimos, somos muy buenos para decir: eres un mentiroso, eres una mentirosa, eres un flojo. Pero estamos declarando cosas que estamos hablando mal, cuando deberíamos de decirle a nuestros hijos: es que, ¿por qué sacaste estas calificaciones? Tú no eres de un 6, tú eres de un 10. Tú no eres de un 6, tú no eres para reprobar, tú eres un hijo excelente. Tú perteneces a la familia García, tú perteneces a la familia Zapata, tú perteneces a la familia González, tú perteneces a esta familia, donde esta familia hacemos las cosas diferentes, donde esta familia hemos sido bendecidos, y estamos hablando cosas. De hecho, en una universidad de Estados Unidos,
hicieron un experimento que dos maestros o dos investigadores de una universidad en Estados Unidos que se apellidaban Baker y Jacobsen. Ellos hicieron una investigación donde después le pusieron a ese efecto, le pusieron un nombre a ese experimentos que ellos hicieron. Ellos tomaron a un grupo, a dos grupos de estudiantes y dijeron: vamos a separar dos grupos. Los de este grupo hemos encontrado que son los mejores alumnos y los vamos a poner en un grupo aparte durante todo este semestre. Y luego también dijo: y vamos a ponerles unos maestros. Entonces, al final del periodo escolar, encontraron que efectivamente ellos eran los más sobresalientes de toda la universidad. Y cuando fueron con ellos les dijeron: ustedes sacaron las mejores calificaciones, y también lo hicieron con los maestros. Y ellos dijeron: bueno, claro, porque somos los mejores estudiantes. Pero dice: les tenemos una noticia, ustedes los escogimos al azar. Los escogimos al azar. Y luego los maestros dijeron: no, pero ellos son los mejores alumnos porque nosotros somos los mejores maestros. Y dijo: no, también a ustedes los escogimos al azar. Y ahí le pusieron a eso, usted lo puede encontrar ahí si lo investiga, el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es eso: son profecías o son declaraciones autocumplidas que la gente adoptó porque alguien se las declaró sobre ellos. Entonces, ellos están descubriendo algo que en la Biblia ya está. Cuando nosotros bendecimos, no es una declaración positiva solamente, porque necesitamos hacerlo también de una manera que tengamos la fe suficiente para poder implantar una semilla en los corazones de nuestra siguiente generación, para que ellos alcancen el propósito y el destino para el cual fueron creados. Amén. Entonces, 4 cosas indispensables que necesitamos para transferir esa bendición a la siguiente generación. Número 1, enseñar la palabra. Diga conmigo: enseñar la palabra. Otra vez, fuerte: enseñar la palabra. Ok. Lo primero, como les decía, no solamente es poner las manos, declarar bendición sobre ellos, hay que enseñar la palabra. La base de la fe está en conocer y entender la palabra de Dios. Eso es crucial. Enseñar a la siguiente generación las escrituras para que puedan crecer en su conocimiento de Dios y su propósito para sus vidas. Esto incluye tanto la instrucción formal como las conversaciones cotidianas donde se puedan aplicar en situaciones específicas. Por eso es importante, cuando yo trato mucho de hacerlo, de cuando hay alguna situación, aunque parezca de broma, a veces, por ejemplo, llega alguien y llega una persona grande y yo me pongo de pie y le digo: delante de las canas te levantarás, honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Números capítulo 19. Y a veces es de broma, porque esa persona, pues, le estoy diciendo anciano, pero es algo que debemos de incentivar a que conozcamos la palabra de Dios. Ahora, no solamente es conocerla por conocerla, porque no solamente es necesario que esté en nuestra mente, necesita estar en nuestro corazón. Josué capítulo 1 verso 8 habla de Dios hablándole a Josué, porque Moisés acaba de morir, acaba de pasar el desierto, ahora están en una nueva etapa donde ya ahora van a conquistar la tan prometida tierra y ellos van a entrar a poseerla. Y Dios le dice en el capítulo 1 verso 8, le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca las palabras de este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se aparten las palabras de este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él. ¿Con qué propósito? Para que guardes y hagas. No solamente saberlo, hay que guardarlo, hay que hacerlo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No nada más lo que me gusta, no nada más lo que se me acomoda, no nada más lo que yo creo, sino que es todo lo que en él está escrito, porque entonces cuando tú hagas esto vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Deuteronomio capítulo 6 versos 6 y 7 dice: estas palabras que hoy te mando estarán en tu corazón. ¿Estarán dónde?
¿Estarán dónde? En tu corazón. Como les decía, no es suficiente que estén en nuestra mente, porque podemos llenar nuestra mente de conocimiento. Hay gente que conoce la Biblia de pasta a pasta y no es suficiente eso. Necesita llegar a nuestro corazón. ¿Cómo llega a nuestro corazón? Con una revelación. ¿Cómo sabes que te ha sido revelado algo? Porque tú puedes leer muchas veces la Biblia, pero sabes que te llegó una revelación cuando tú dices, ya lo entendí, ya me fue revelado, ya me fue revelado. Porque el conocimiento te forma, pero la revelación te transforma. No necesitamos solamente conocer, necesitamos entenderlo, necesitamos creerlo y hacerlo una convicción en nuestras vidas. Entonces, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Por eso el salmista decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué es lo que me impide pecar? ¿Qué es lo que me impide hacer las cosas que están mal? ¿Cómo sé que está mal? Porque ahorita estamos llegando al tiempo donde se cumple la palabra que dice, a las cosas buenas les llaman malas y a las cosas malas les llaman buenas. ¿Cómo identificamos eso? Con una revelación. La revelación de la palabra de Dios tiene que llegar a nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando llenamos nuestra mente y nuestro corazón de las convicciones. Y entonces, por eso, cuando yo digo, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que me hace no pecar no es que me estén viendo, no me hace pecar que voy a quedar mal con alguien, o que quiero quedar bien con alguien. Lo que me hace evitar el pecado es que conozco y he guardado los dichos y los mandamientos de Dios. Y esto dice aquí en Deuteronomio, se las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, cuando estés comiendo, cuando estés en el trabajo, cuando vayan a jugar, cuando vayan de vacaciones, cuando estén viendo la película, etcétera. En todo momento debes de repetir. Cuando haya la oportunidad, busca el momento. Pablo le dijo a Timoteo, tú tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento tú tienes que decir la palabra de Dios. El Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el buen camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Yo, como les decía, soy tercera generación y yo me acuerdo haber ido a la iglesia desde muy pequeño. Desde muy pequeño he estado yendo a la iglesia y a lo mejor pasaron muchas cosas por mí, pero ahí estuvo la semilla sembrada en mi corazón. Y mis papás declararon bendición sobre mi vida y profetizaron cosas que ahorita se están cumpliendo. Hasta hoy, han pasado ya muchos años, pero hasta ahorita se han estado cumpliendo. Efesios capítulo 6, verso 4 dice, padres, no exasperen a sus hijos, antes bien, edúquenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Y la instrucción del Señor es por medio de la Biblia. No dice edúquenlo según las decisiones o la instrucción que les da el psicólogo o que les dan los maestros de la escuela. Dice según la instrucción del Señor. Y Pablo le dijo a Timoteo, su hijo. Pablo no tuvo hijos naturales, pero tuvo hijos espirituales. Y a sus hijos espirituales, a Timoteo en particular, le dice, tú desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, hoy yo sé que tú estás enfrentando diferentes situaciones. Todos enfrentamos diferentes situaciones que pudieras decir, bueno, son problemas que estamos pasando por X o Y situación, pero si tú tienes fe y tú te conectas con Dios, Dios te va a sacar adelante. En Josué capítulo 4, verso 5, dice que después de que, antes de que pasen el río Jordán, porque el río Jordán tenían que atravesarlo para poder conquistar la ciudad de Jericó, ellos llegan ahí y Josué les dice, vayan a la mitad del Jordán. Una vez que han pasado el Jordán, fíjense, qué interesante que
Dios les dijo, prepárense porque van a atravesar el Jordán y el Jordán se va a dividir también, así como pasó en el Mar Rojo. Pero los sacerdotes van a llevar el arca en sus hombros como debe ser y se van a parar en medio del Jordán. Cuando los pies de los sacerdotes sean cubiertos por el agua se detendrá y el pueblo pasará en seco. Ahora, los sacerdotes que nos representan también a nosotros, los que somos padres de familia, nos representan a nosotros. Los sacerdotes tuvieron que estar parados ahí a 900, más o menos como a 900 pies, a 900 metros de donde iba a pasar la gente. Y la gente, si salieron de Egipto, 600,000 hombres salieron. Imagínense, más las mujeres, más los niños, más todos los que habían pasado, nacido en el desierto. Se calcula más o menos que era entre 1,5 millones y 2 millones de personas con su ganado y todas sus pertenencias que tuvieron que atravesar el río. ¿Cuánto tiempo tuvieron que estar parados ahí los sacerdotes? Mientras atraviesa el río, más de 1 millón de personas. Si fuera, dejémoslo en 1,5 millones de personas, con sus niños, con las mujeres embarazadas que tenían que caminar lentamente, y los sacerdotes tenían que estar parados ahí, esperando, simplemente parados sin poderse mover. Si ellos se movían, el agua se venía y mataba a todos los demás, sepultaba en las aguas a todo el pueblo. Ellos tenían que estar parados ahí. Nuestra responsabilidad hoy en día es estar parados, firmes, sosteniendo la presencia de Dios para que la siguiente generación pueda entrar y poseer la tierra prometida. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Me están captando la idea de decir, no es fácil? Ahora, no es algo tampoco tan sencillo. Hay que pagar el precio, hay que pagar un precio. Y ese precio que hay que pagar es estar firmes, sosteniendo la presencia de Dios sobre nuestros hombros, para que todo el pueblo pueda atravesar, para que toda nuestra siguiente generación pueda caminar. Entonces ellos dice, cada uno de ustedes debe tomar una piedra y cargarla al hombro. Serán 12 piedras en total, una por cada tribu de Israel. Las usaremos para levantar un monumento conmemorativo. Digan conmigo, un monumento. Otra vez fuerte, un monumento. ¿Para qué eran las piedras? Las piedras eran para levantar un monumento conmemorativo. En el futuro sus hijos le preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, nos recuerdan que el río Jordán dejó de fluir cuando el arca del pacto del Señor cruzó por ahí. Estas piedras quedarán como un recordatorio en el pueblo de Israel para siempre. Ahora aquí la pregunta es, ¿cuáles son tus monumentos? ¿Cuáles monumentos has levantado tú? Ahorita estamos enfrentando situaciones, todos pasamos por situaciones. Nosotros, mi esposa y yo, nuestra familia, a través de 37 años les podemos contar muchos monumentos que hemos levantado. Pero yo sé que no les gusta el chisme y por eso no se los vamos a contar. Pero hay muchas, a través de 37 años hemos vivido muchas cosas, muchas cosas. Hoy les platicamos en la mañana que a las 5 de la mañana nos tuvimos que levantar por el ruido de una persona ebria que chocó el carro de mi esposa. Y andamos levantados desde las 5 de la mañana porque llegó tránsito y la persona quería huir y al final se fue, no pudo mover el carro y ahí lo dejó y todo. Para nosotros es una victoria, y en la mañana dábamos gracias a Dios porque es ver la protección de Dios en todas las cosas. Fue solamente un raspón que le hizo, pero nosotros no nos hubiéramos dado cuenta, pero Dios obró para que el carro de él no pudiera prender, no pudiera moverlo y llegar a tránsito y todo, y porque creemos a las promesas de Dios. Y lo compartió mi esposa en la mañana con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros yernos y todo, porque son monumentos que debemos de levantar y declarar que Dios es bueno y que la fidelidad de Dios está ahí sobre nuestras vidas, sobre nuestros bienes, porque tú las contarás a tus hijos y levantarás monumentos, levantarás esos monumentos, hablarás y testificarás de la grandeza y del poder de Dios. Y todos los que te rodean verán las maravillas de Dios. Entonces, para transmitir la bendición a la siguiente generación, número 1, enséñales la palabra. Otra vez, digan conmigo,
Enséñales la palabra. El segundo punto, no solamente hay que enseñarles, hay que crear una cultura, hay que hacer un modelo de vida familiar, una cultura familiar que te diga, eres diferente. Por eso ahorita que les decía, cuando llega tu hijo con una mala calificación, le dices, es que tú no eres de 6, tú eres de 10, tú eres mínimo de 9, porque tú eres un García, tú eres un González, tú eres un Treviño, tú eres un Zapata, tú eres alguien. Y no porque nos creamos mucho, porque tenemos la bendición de Dios. La bendición de Dios es la que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces somos bendecidos y tenemos que modelar eso. Ahora, la siguiente generación tiene que ver un modelo de integridad, de amor, de humildad, de buscar la voluntad de Dios, que nos vean, porque el transmitirlo no es solamente decirlo, es también hacerlo y mostrarnos como ejemplo. Pablo decía, le dijo a los corintios, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Yo tengo que imitar a Cristo y ¿cuántos de aquí pudiéramos decir o debemos de decir, todos debemos de decir a nuestras siguientes generaciones, imítenme a mí? Pero a veces es tan fácil decir, bueno, todos fallamos, no me veas a mí, ve a Cristo. Pero Pablo dice, imítenme a mí. Y no solamente él decía, se lo dijo también a su hijo amado, a Tito, a un pastor también le dijo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, y tú muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. Muéstrate tú como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. Entonces nosotros debemos de presentarnos como ejemplo a la siguiente generación, pero a veces, como les decía ahorita, no queremos pagar el precio. Necesitamos pagar el precio. En la Universidad de Illinois estuvieron haciendo una investigación en Estados Unidos por 10 años y ellos descubrieron al final de esa investigación y de tomar todos los eventos que había, de cuál era la fórmula para el éxito. Y la fórmula para el éxito, y si nosotros queremos éxito en nuestras familias, necesitamos esa fórmula. Éxito es igual a 3D, donde cada una de esas 3D son deseo, quererlo hacer, determinación y disciplina. Donde nosotros tenemos que poner ese deseo, tener la determinación. ¿Para qué es la determinación? Para vencer obstáculos, porque van a venir obstáculos. Va a haber hijos rebeldes, va a haber hijos que se quieren ir, van a haber hijos como en Lucas 15, la parábola que Jesús contó a sus discípulos o a la multitud, donde les dijo, un padre tenía 2 hijos y uno de ellos quiso la herencia y se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero ¿qué hizo el padre? El padre, cuando el hijo volvió en sí, regresó, lo recibió, le puso anillo en su mano, vestido, le cambió el vestido y puso calzado en sus pies y hizo una fiesta, porque nunca había dejado de ser su hijo. Entonces, tú tienes que crear una cultura en tu familia donde blindes a tu familia para que ellos entiendan que es una generación especial. Cuando nosotros le damos identidad, que es algo que los hijos más necesitan. Los hijos necesitan identidad y necesitan también un lugar de pertenencia, un lugar seguro. Necesitan sentirse seguros, que tu casa, que tu familia sea un lugar seguro donde no se sientan rechazados, donde no se sientan menospreciados. Nunca le digas a tu hijo, tú eres la Bibi de la casa, tú eres la rara, o tú eres el raro, tú eres el extraño. Tú eres el que no, pues no esperábamos que llegaras, pero o tú eres o por tu culpa nos casamos, algo así. Dice la Biblia, el salmista decía, herencia del Señor son los hijos, y son una herencia, son una bendición para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo formamos una cultura familiar? ¿Qué tan importante es? Hay una historia que nos marca muy bien cómo formamos una cultura en nuestra familia. En Jeremías capítulo 35, está todo el capítulo, tiene oportunidad, léalo en su casa. Pero dice Jeremías 35:2, ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalo a la casa del Señor, a una de las cámaras y dales a beber vino.
Entonces Jeremías lo hizo, verso 5. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras y tazas llenas de vino, y les dije: beban vino. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó: no beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos, tampoco edificarán casas, ni sembrarán simiente, ni plantarán viñas, ni poseerán ninguna, sino habitarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días en la tierra donde son peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos mandó. No bebemos vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. No hemos edificado casa en donde morar, y no tenemos viñas, ni campos, ni siembra. Hemos habitado solamente en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Y ellos dijeron: nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos obedecido. Pero tan así que ellos hicieron su cultura, su propia cultura. Y aunque no hay nada de malo en no plantar, en no tener posesiones o viñas, o en habitar en tiendas, ni nada, pero qué interesante que al final del capítulo Dios da una palabra especial para esa familia, para esa descendencia, para ese clan, para los recabitas, y los usa como un ejemplo para dar una lección al pueblo de Israel. Pero al final de ese capítulo dice lo siguiente: Dios le habla a Jeremías y dice: entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto han obedecido el mandato de su padre Jonadab. Ni siquiera los mandatos de Dios, ni siquiera un mandato de Dios, pero dice: por cuanto han obedecido el mandato de su padre Jonadab, guardando todos sus mandatos y haciendo conforme a todo lo que él les ordenó, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Entonces, ¿cuánto les gustaría que Dios dijera eso? A mí me gustaría que Dios dijera eso. Por cuanto han obedecido a tu palabra, no habrá en tu casa, no habrá alguien que falte, que esté en mi presencia y sirviéndome. Entonces, somos responsables de crear esa cultura familiar, donde esa cultura que ama, que sirve, que honra a Dios, que cuando tengamos una dificultad no vamos corriendo con nadie, sino que vamos y buscamos primeramente la dirección de Dios. Entonces, recapitulando: número 1, enseña la palabra. Número 2, crea una cultura familiar. Número 3, enseña a tus hijos la importancia de la oración y de la vida devocional. La oración no es ir con Dios para desplegar una carta petitoria de nuestras necesidades. La oración es más que eso. Jesús enseñó a sus discípulos, tan importante era y tan radical era, que sus discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos de orar? Y en Mateo capítulo 6 encontramos en la oración modelo del Padre Nuestro. Pero más que una vana repetición, necesitamos entender que la oración es cómo conectamos con Dios, para que Dios se revele a nosotros, los mandamientos y su palabra que está en nuestra mente venga a ser revelada a nuestro corazón y nos dé dirección específica sobre situaciones específicas. Para eso es la oración. Necesitamos hacerlo. Pablo les dijo a los filipenses en el capítulo 4, verso 6, que por nada estén afanados. Podemos afanarnos por muchas cosas, porque quién ganó las elecciones, quién va a estar en el gobierno, cómo va a estar nuestro próximo futuro, cómo va a estar nuestra circunstancia, cómo estaba nuestra economía, si nuestros hijos van a ir a la escuela, qué es lo que va a pasar con las tecnologías de la inteligencia artificial, etcétera. Qué es lo que nos depara en el futuro, no lo sabemos. Pero dice la Biblia, Pablo les dijo a los filipenses: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados, sino antes bien en todo, mediante oración, súplica y acciones de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La paz no depende de las circunstancias. La paz que tenemos no depende de quién está en el gobierno. La paz que tenemos no depende de qué trabajo tengo, de qué posesiones tengo.
¿De cuál es mi futuro? Mi futuro está garantizado en Dios, porque la Biblia dice, Romanos 8, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas nos ayudan para bien. No sé, podemos estar enfrentando. Ahora, pueden ser situaciones que no entendemos por qué están sucediendo, pero aún en eso, todas las cosas nos ayudan para bien. Porque el desierto que atravesamos, tal vez tú estás atravesando un desierto ahora. El desierto no es tu destino. El desierto es tu camino. De hecho, ahí en Deuteronomio, la Biblia dice, Dios hablándole a Moisés y al pueblo de Israel, le dice: yo te traje por el desierto para saber lo que había en tu corazón. Ahora, Dios no sabía, Dios sí sabía, los que no sabían eran ellos. Entonces Dios muchas veces nos pasa por el desierto y Dios nos lleva por situaciones difíciles para forjar nuestro carácter, para sacar lo mejor de nosotros, para enfrentar situaciones que van a trascender. Y muchas veces no solamente nosotros, Dios trabaja con nosotros para las siguientes generaciones. Dios puso en el corazón de David construir un templo que él nunca vio. Lo puso en el corazón, y cuando fue el profeta Natán fue con David y le dijo: haz lo que está en tu mano, porque Dios está contigo. Y David estaba muy contento porque lo iba a hacer, pero Dios le habló al profeta en la noche y le dice: no, ve otra vez con él, porque dile, tú no vas a construir el templo porque tú has derramado mucha sangre, pero es tu hijo Salomón el que va a construir el templo. Y David no dijo: bueno, pues a ver, que se las arregle él, a ver cómo le va a hacer. Pero el libro de Crónicas nos habla de que David tuvo en su corazón preparar y juntó mucho oro de su propio, aunque él era el rey, no puso de las arcas del gobierno, por así decirlo, sino de su propio tesoro. Él juntó toneladas de oro y toneladas de plata, prepararlas para un templo que él nunca iba a ver. Nosotros nos toca preparar cosas para nuestra siguiente generación, cosas que ni siquiera vamos a ver, pero ellos las van a ver, ellos las van a cumplir. Y no tenemos que ser egoístas, tenemos que ser generosos para hacerlo. Así como David fue generoso y juntó tantas cosas para su siguiente generación, para un templo que ni siquiera él pudo llegar a ver. Entonces, recapitulando: número 1, ¿qué necesitamos para transmitir la bendición a la siguiente generación? Número 1, si no me contestan en el examen, no nos vamos. No se crean. Número 1, enseñar la palabra. Número 2, crea una cultura familiar. Número 3, enseña la importancia de la oración. Y número 4, plántalos en una comunidad de fe. Plántate tú primeramente y planta a tu familia en una comunidad de fe. Esta es una iglesia viva. Esta es una iglesia activa. Esta es una iglesia donde está la presencia de Dios. El salmista decía, Salmo 92, dice: el justo florecerá como la palmera, que crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová. Y luego dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, con el propósito de anunciar que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia. ¿Y por qué dice eso? Porque aún en la vejez habla de que ha pasado un tiempo considerable para llegar a la vejez. Y en todos esos años, como decía el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Necesitamos nosotros sembrarnos y sembrar a nuestra siguiente generación en una iglesia viva. Lo que decíamos, aquí es una iglesia donde hay muchas actividades. Está en puerta el campo de verano. No puedes decir, yo declaro bendición sobre mis hijos y todo, y que ellos creen a la palabra de Dios. ¿Y cómo estamos alimentando la palabra de Dios de los niños? ¿Cómo estamos instruyendo a nuestros niños en el camino del Señor si no los traemos? Se las pusieron muy fácil. Casi el costo es simbólico para que viniera al campo de verano. Ahora también está en puerta BIT para los jóvenes.
Vienen personas muy ungidas, donde van a recibir una palabra, yo sé que van a recibir una palabra de desafío, de reto y todo. Y a veces, a veces no ponemos en la balanza y decimos, o decimos, ¿cuánto cuesta? Nosotros lo hemos vivido en matrimonios, matrimonios, nosotros que trabajamos con matrimonios y tenemos un evento de restauración, y a veces dicen, es que es muy caro. Y muy caro ¿con respecto a qué? ¿Cuánto te cuesta reparar tu carro? ¿Cuánto te cuesta reparar tu casa? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto quieres pagar por restaurar tu matrimonio? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Tu carro? ¿Qué es más importante? ¿Tu casa? ¿Qué es más importante? ¿Tu familia? Tu familia es lo más importante. Y a veces lo decimos, es que mi familia es muy importante. Pero de lo que decimos a lo que hacemos hay mucha diferencia. Necesitamos nosotros plantarnos en una comunidad, en una iglesia activa, grupos de jóvenes, grupos de conexión, estudios bíblicos, actividades que fomentan la comunión entre los creyentes. Hay un dicho que dice que el que con lobos se junta, ese sí se lo saben, pero la Biblia dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con insensatos será quebrantado. Necesitamos relacionarnos con gente que tenga la misma fe, la fe que inyecta nuestra fe. Ahorita que platicamos con sus pastores, nos platicaron testimonios que inyectan nuestra fe, que nos hacen crecer, que nos alimentan la fe para avanzar en otras áreas, en diferentes circunstancias, en diferentes niveles. Ellos están a nivel de pastores, nosotros a nivel de liderazgo, pero en diferentes niveles. Eso incrementa nuestra fe, nos ayuda a crecer, nos ayuda a avanzar. Entonces es importante que nos sembremos en una comunidad de fe. Y yo quiero pedirles que se pongan de pie, porque estos 4 principios te van a dar una base sólida para transferir la fe a la siguiente generación, asegurando que nuestros hijos no solamente heredan la fe, sino que también la vivan. Porque no es nada más heredar la fe como la iglesia tradicional, sino que es que ellos vivan de una manera auténtica, de una manera significativa. Entonces yo quiero que ahí, hoy es un tiempo donde vamos a transferir, y yo quiero dejarles de tarea que ustedes tengan un tiempo con Dios, un tiempo a solas con Dios. Pero sobre todo es muy importante que si tú estás con tu esposa, toma un tiempo para orar juntos. Ora junto con tu esposa y que Dios te revele cuál va a ser la transmisión, qué es la heredad que tú tienes que transmitirle, qué heredad tienes que transmitirle ahí. Porque Dios nos dio a cada una de nuestras familias una asignatura en particular, una asignación especial. Y esa asignación especial tenemos que nosotros valorarla y saber cómo la vamos a transmitir a nuestra siguiente generación. Y como les decía, mi papá oró por mí, por mis hermanos. Somos 5 en nuestra familia y todos, gracias a Dios, conocemos al Señor, servimos al Señor. Ahora nosotros estamos dejando el legado a nuestros hijos, a nuestras hijas, y ahora ellos, cada uno de ellos, todos nuestros hijos están sirviendo al Señor de una manera activa, porque ellos van a comenzar de los hombros de nosotros hacia arriba. Ellos van a alcanzar cosas mayores que nosotros ni siquiera imaginamos, porque la bendición de Dios la vamos a transmitir, porque viene la bendición de Dios sobre nuestras vidas, porque es como decía el salmista, desciende sobre la cabeza, sobre la barba, baja hasta el borde de las vestiduras, como el rocío
del Hermón, del monte Hermón. Así va a ser.